salvación en tu corazón, Jesús. Muy, pero muy buenos días, amigo, amiga, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Aquí estamos nuevamente con una nueva programación de Transformados. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Hoy queremos compartirte un testimonio con una reflexión y tenemos nuestro invitado del día de hoy, que es Ezequiel Alderete. Él nos va a compartir un momento de parte de lo que Dios hizo en su vida y también acompañado con una reflexión bíblica. Así que te invitamos a que sigas conectado a nuestro programa de Transformados aquí en este canal de YouTube y que hoy puedas recibir otra bendición de parte de Dios para tu vida. Así que te invitamos a que puedas abrir tu corazón, puedas también abrir tu mente, tus oídos, y para que puedas escuchar la voz de Dios y los cambios que el Señor hace también, las transformaciones que hace en la vida de una persona cuando realmente uno dispone su corazón y Dios comienza a actuar en cada vida de nosotros. Así que te invitamos, como dije, nuestro invitado de hoy, Ezequiel Alderete. Que el Señor les bendiga. Es para mí un tremendo privilegio poder compartir este momento con ustedes, compartir parte de mi testimonio, compartir una porción de la palabra de Dios. Obviamente, por el tiempo que tenemos, algo abreviado, pero espero que sea de bendición. Yo me llamo Ezequiel Alderete, soy miembro de la Iglesia Cristo Murió por Nosotros acá en Varadero y agradezco al grupo de Transformados, a Marcelo Sosa, a su familia, por darme la oportunidad, y agradezco al Señor, que es soberano sobre todas las cosas, por permitirme expresarme en este momento. Voy a hablar algo muy breve, algo que se encuentra en Juan capítulo 3, algo muy conocido, Jesús y Nicodemo, y ir desglosando, si se podría decir, y comentando parte de lo que como el Señor ha trabajado y está trabajando todavía y seguirá trabajando en mi vida, obviamente para la gloria de su nombre. En Juan capítulo 3, del 1 al 15, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Brevemente quisiera comentar algo acerca del que escribió esta carta, el apóstol Juan. Juan, uno de los 12 discípulos más cercanos al Señor, cuando uno va entendiendo y comprendiendo lo que la palabra de Dios en los evangelios, nos damos cuenta que Juan, Jacobo, Pedro eran personas que de entre los 12 eran más allegados a nuestro Señor. Por eso Juan es el único que habla de Nicodemo. Lo habla en el capítulo 3, en el capítulo 7 y termina hablando de él en el capítulo 19. Obviamente se podría hablar de mucho más manera y mucho más amplio de lo que yo quiero comentar, pero brevemente por medio
de este mensaje quisiera hablar algo conforme, como lo he dicho antes, de lo que el Señor ha trabajado en mi vida y sigue trabajando. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos nacieron en el momento intertestamentario de la era judía, si se podría decir así, y en nuestra palabra de Dios podemos entender que esas hojas en blanco que encontramos entre Malaquías y Mateo, bueno, ahí tenemos 400 años donde Dios no le habla más a su pueblo. Y podemos, y entendemos y sabemos por medio de la historia que por medio de guerras que fueron surgiendo y por medio a lo último en esta era donde Juan se está refiriendo, el Imperio Romano era líder y era el que había conquistado Israel, pero ellos habían llegado a un acuerdo donde que ellos podían seguir con su religión y ellos tenían ese celo de que la ley de Dios y la religión judía no se perdiera. Por eso mismo nacieron los fariseos. Ahora, este fariseo la palabra de Dios acá nos habla que era principal entre los judíos. No era cualquier fariseo el que se acercó a Jesucristo. Era un principal. En esa época había un Sanedrín donde había aproximadamente 70 personas capaces de poder juzgar a su pueblo y poder mantener, como dije antes, la costumbre de Israel. Ahora, este judío, este fariseo, este académico de la época se acercó a Jesucristo con dudas, pero también se acercó de una manera quizás bajo su propio entendimiento. Él entendía que Jesús no era una persona común y corriente. Él termina diciendo: Señor, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales y las cosas que tú haces. Y él se puso como de par a par con nuestro Señor, y el Señor, con su amor, con su paciencia, no le habló de la misma manera que podemos ver muchas veces en los evangelios que le hablaba a los fariseos. Le habló de una manera mucho más apacible, y porque él realmente estaba y sabía cuál era el corazón de Nicodemo. Nicodemo, a pesar tenía muchas dudas, y por eso mismo el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Les comento parte, yo desde muy joven, desde muy niño fui a la escuela dominical, y después a mi adolescencia también fui parte de la alabanza y la música dentro de la iglesia, obviamente dentro de mis posibilidades, pero siempre me ha agradado ese ministerio. Pero a lo largo que pasaba el tiempo, mayormente en mi juventud, en mi adolescencia, mi juventud, me he dado cuenta de que no hay manera de que, por ejemplo, o por lo menos por mi parte, de poder agradar a Dios conforme a lo que Él manda y a lo que Él demanda en las Escrituras. No estoy hablando de la ley mosaica, sino que estoy hablando de la ley de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Qué difícil se le hace a una persona que tiene religión, que tiene costumbres, porque entre nos es muy sencillo, mi querido amigo, mi querido hermano, es muy sencillo y formar parte de diferentes reglas, ser un poco diferente quizá a lo se podría decir a lo grueso de este mundo, a lo más oscuro. Es muy sencillo. Yendo a la iglesia y vistiendo de una manera correcta y cumpliendo determinadas reglas, se podría decir que uno se podría camuflar dentro del cuerpo de Cristo. Pero acá el Señor nos dice una verdad, como yo una vez escuché esta verdad y realmente esta verdad golpeó mi corazón de una manera muy fuerte. Hoy en día comprendo que ese es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, que nos muestra la realidad, porque Dios quiere, obviamente, como dice su palabra, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso este mensaje, aunque
obviamente puede ser para aquellos que no conocen y no entienden todavía y no han entregado su vida al Señor. Yo también quisiera hablarles a aquellos que quizás tienen toda una vida dentro de la iglesia, quizás tienen toda una vida dentro porque mami, papi, el abuelo, la abuela lo han llevado a la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y yo hoy les animo a tener una experiencia personal con el unigénito Hijo de Dios, con Jesucristo, aquel que es real, aquel que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que nos da poder en nuestro interior para poder ser victoriosos y poder entender y comprender su palabra a medida que uno va corriendo en este camino. Y bueno, entonces esta persona, este fariseo, este académico de la época, digo académico porque había varias, si se podría decir, facultades que tenía Nicodemo que quizás para la carne, para el mundo, para el ojo humano era algo de mucho prestigio. Un fariseo se tendría que preparar mucho para poder ejercer su ministerio. O sea que ellos eran doctores de la ley, doctores de la palabra de Dios y podían juzgar, como dije hoy, podían juzgar al pueblo, podían dictaminar y hacer juicios, ¿no?, contra personas que quizás no cumplían y no estaban bajo su estándar. Pero el Señor, que vino a darnos claridad con esos lazos de amor que muchas veces parecen duros. Yo me acuerdo también que había un pasaje también que a mí me llamaba mucho la atención. Ahí en Mateo, cuando dice, nunca os conocí. Dice, en mi nombre hiciste esto, aquello y aquello. Y dice, y yo en aquel día les diré, nunca os conocí. Hermano querido, qué feo que llegar a un momento a la cúspide quizá de nuestra vida, o si no, llegar a un momento de encontrarnos con el Señor y que Él nos muestre que nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos dice y nos muestra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el único que conoce el corazón, como en este momento lo vemos, es Jesucristo. Entonces Jesucristo le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entendía. Nicodemo no podía comprender, porque estaba mucho más allá de lo que él sabía. Estaba mucho más allá de lo que a él le habían contado. Querido amigo, querido hermano, hay algo mucho más allá de la iglesia o determinada doctrina religiosa. Hay algo mucho más allá, es experimentar el nuevo nacimiento. El Señor, tiempo atrás, obviamente, había profetizado que daría un corazón nuevo y daría también el Espíritu Santo a aquellos que creerían en el nuevo pacto. Este nuevo pacto que hoy está vigente entre nosotros es Jesucristo. Y dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Seguían las dudas, seguían las preguntas dentro de Nicodemo. Y entonces Jesús les responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Querido amigo, amiga, no vengo acá para juzgarte, sino solamente para comentarle lo que Dios ha hecho en mi vida. El Señor hoy nos podría decir tranquilamente, ¿eres tú músico en la iglesia y no entiendes esto? ¿Eres tú hijo de predicador, hijo de un pastor, etcétera, y no comprendes esto? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Evangelio. El Evangelio que muchas veces por costumbres, si se podría decir así, lo hemos visto que se le ha hablado a muchas personas. Pero mi querido amigo, el Evangelio es para todos. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es para todos. Y el Evangelio es para nosotros. Porque no
por más que vayamos a la iglesia, no nacemos de nuevo yendo a la iglesia. No nacemos de nuevo porque somos hijos de, sino nacemos de nuevo por la fe en el glorioso y bendito Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos entender esto? Que Él empieza a producir en nosotros, después de entender y comprender por la fe lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Él empieza a producir y produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nos empezamos a dar cuenta que empezamos a cambiar, empezamos a entender, a tener hambre de la palabra de Dios. Empezamos a comprender que este mundo entero está bajo el maligno y que tenemos la gloriosa y bendita oportunidad de servir a Dios, de acercarnos a Dios. ¿Pero cómo? Y el Señor, vuelvo a repetir, con esos lazos de amor que Él siempre tiene, le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, aquel que siempre estuvo con el Padre desde el principio, no solamente desde el principio de este mundo, sino desde el principio de los principios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó en aquel hombre, aquel Jesús de Nazaret, hace ya más de 2000 y pico de años, y caminó sobre nosotros haciendo bienes, pero principalmente cumpliendo su misión: salvar a este mundo, salvar lo que se había perdido, dijo muchas veces Él. Y hermano, vuelvo a repetir, el Hijo de Dios no vino solamente a que por medio de una religión nos podamos acercar a Dios, sino por medio de la fe. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de Jesucristo. Te animo a que, como el Señor empezó a trabajar en mi vida, tú que quizás dices: pero yo no puedo creer que le falle tanto a Dios, yo no puedo entender por qué me pasa esto y esto y esto. Y muchas veces es verdad, por medio de las emociones y por medio de quizás hay alguna persona que te dijo: no, pero vos tenés que acercarte a Dios porque yo ya lo dije, yo ya lo declaré, yo hice esto y esto y lo otro. No es así. Lo digo por experiencia que no es así. Cada uno debe tener un encuentro personal con Jesucristo, y es por medio del Evangelio, que para otros es locura, hasta para alguien de la iglesia puede ser locura. Porque nosotros estamos acostumbrados a que por medio de lo que conocemos y comprendemos podemos muchas veces guiarnos por nuestros sentimientos. Pero hermano querido, si tú todavía no tienes no anhelas principalmente acercarte a Dios todos los días, no anhelas y te es muy tedioso y muy pesado buscar de Dios, yo te quiero decir algo. La palabra de Dios nos dice claramente ahí en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Muchos pueden tomar eso como algo: pero ¿por qué me estás juzgando? Yo no te estoy juzgando y tampoco me estoy juzgando a mí mismo. Es el Señor que nos habla, y Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Realmente te has encontrado con el Hijo de Dios? ¿Realmente Dios ha hecho un cambio en tu vida? Porque te quiero decir algo, entre nos, amigo, hermano, es muy sencillo ser evangélico y ser parte de, pero es muy difícil poder agradar a Dios, porque se empieza a poner muy tedioso el tema de la culpa, de comprender que no tengo fuerzas para seguir, que no puedo esto o aquello, y mucho peor, que empiezo a entender y que el pecado empieza a gobernar mi vida y que todo lo otro es por afuera, no es por dentro. Por eso mismo, desde esta persona que comprende las cosas desde adentro, que ha nacido, como si muchas veces dicen, en cuna de oro, pero que ha comprendido que no pudo agradar a Dios nunca. Hay un pasaje muy conocido en la palabra del Señor que dice que el Hijo de Dios
vino a rescatar aquello que se había perdido. Hermano, hemos nacido bajo una naturaleza que no agrada a Dios. Por cuanto todos pecaron de estar destituidos de la gloria de Dios, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso te aliento a que te acerques al Señor, te aliento a que busques a Dios con todo tu corazón y que en este momento, no importa dónde estés, puedas inclinarte de rodillas y puedas decirle al Señor que necesitas de Él. Puedas decirle: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, te necesito. Creo que tú viniste a morir por mí. Creo que tú hiciste todo lo necesario para que yo pueda ser salvo. Y que resucitaste el tercer día y que hoy estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Lo creo por fe y te sigo, Señor. Me niego a mí mismo y te sigo. Y te ruego, Dios, que me ayudes a hacer tu voluntad. Y entonces termina diciendo en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toma esto como si fuera, muchas veces se compara con un paracaídas. Jesucristo no es todo lo que necesitamos. Jesucristo no es solamente la frutilla de la torta para que tu vida sea perfecta. Jesucristo es lo único que tenemos. Aférrate a Jesús como tu paracaídas. Porque estamos, en realidad, si el Señor no viene antes o la muerte nos sorprende, esto es una caída en picada, mi querido amigo. Y solamente aférrate a Jesucristo. Así como un paracaidista se aferra a su paracaídas porque sabe que Él solo es la única medio de salvación, aférrate por la fe en Jesucristo y Él te dará su espíritu para que puedas tener victoria sobre el pecado, para que puedas vencer por la fe en el Hijo de Dios. Te doy gracias por dedicar este tiempo en escuchar esta humilde palabra y te animo a que sigas adelante, te animo a que busques un lugar donde congregarte para alimentarte, para poder seguir adelante en este camino, y te animo a que busques a Dios, que ores todos los días y que leas una porción de la palabra para que el Señor te siga guiando y te siga bendiciendo. Te bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús y doy gracias por este momento. Muchas gracias por todo. Amén. Muy bien, ya estamos en el último bloque de Transformados, el programa de este día. Gracias le damos a Dios y gracias, Ezequiel, por compartirnos este tiempo de lo que Dios ha hecho en tu vida y habernos compartido esta historia bíblica, esta reflexión de parte de Dios, cuando Jesús se encuentra con uno de los fariseos, un religioso muy prestigiado en esa época, como lo fue Nicodemo, y ese encuentro maravilloso que estuvo este hombre con Jesús y que se encontró sorprendido por lo que Jesús le manifestaba, ¿no? De poder nacer de nuevo. Y Dios es eso lo que realmente quiere de cada uno de nosotros. Y Él, en su amor, en su misericordia, de la manera que Él lo ha expresado, lo ha explicado, lo ha enseñado. Por eso es que se presentó, se encontró justo con este hombre, y para que pudiese entender realmente lo que es el nacimiento del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Un hombre que conocía al pie de la letra las leyes de Dios, la ley de Moisés, y un hombre muy recto, muy religioso, pero había algo que le faltaba conocer, y que era el amor de Dios, el amor de Jesucristo en persona, en vivo y en persona. Por eso es que tuvo este encuentro este hombre, así como cada uno de nosotros que hemos llegado a Dios a través de Jesucristo. Él se nos ha manifestado de alguna u otra manera, de distintas maneras, y le hemos podido abrir nuestro corazón y hemos interpretado, hemos entendido de que
es importante que nuestra vida comience de nuevo. Todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios, dejarlo de lado, dejarlo sepultado, mejor dicho, y poder comenzar una vida diferente, una vida nueva en las manos de Dios, que es totalmente diferente que si yo lo puedo lograr por mis propios medios. Con lográndolo, dejándolo a Dios, que Él actúe en nuestras vidas, tiene otro condimento, tiene otro sabor y tiene una finalidad maravillosa, porque nos asegura poder estar en el reino de los cielos, de poder estar, de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, para que el día que ya no estemos más en este mundo, nuestra alma pueda estar por la eternidad con Jesús, con Cristo, con nuestro Dios. Así que, mi amigo y mi amiga, dejamos esta reflexión de todo lo que nos dijo Ezequiel, que lo puedas meditar en estos días y que puedas apartarte un día solo o sola donde estás, ahí en tu casa, y que le puedas dar lugar a Jesús y que puedas nacer de nuevo y vas a encontrar cosas diferentes en tu vida, hasta en la manera de hablar seguramente. Dios puede cambiar absolutamente todo. Permitite y dale lugar a Cristo en tu corazón y comenzá y experimentá un nuevo nacimiento en tu vida. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Que tengas una semana de bendición exitosa y llena del amor de Dios por sobre todas las cosas. Que la buena mano de Dios esté sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente. Vamos, cántalo. Transformados por el fuego de tu amor, por el brillo de tu rostro, por la pasión